Hola, buenas noches a todos. Sean bienvenidos nuevamente a estas transmisiones que estamos llevando a cabo para todos ustedes. Como ustedes conocen más o menos la temática de estas transmisiones, debemos esperar algunos segundos importantes para que la plataforma haga el llamado a las personas que se van a conectar y de ese modo podamos iniciar este tema súper importante que ha tenido tanto revuelo en las últimas semanas. Así que hoy tenemos un invitado súper especial. Les pido por favor puedan escuchar con atención desde el principio hasta el final, porque realmente va a ser un tema súper interesante e importante para estos tiempos. Saludamos a Maricé desde Venezuela. Un gran abrazo, amiga. Espero que estés muy bien. Siempre tengo contacto por allí con Douglas. Le damos la bienvenida a mi hija María José. Le damos la bienvenida a la modelo oficial de arte tinta y hueso, mi cuñada Mayerlin, desde Ecuador. Y ya está por allí conectado nuestro invitado. Así que vamos a dar algunos segunditos más mientras vamos a hacer el pase de una vez para evitar nuestro invitado, Pastor Jorge Isea. Pastor, Epa, José, Dios te bendiga. amén, Pastor. Voy a acomodar, aprovechar que cuando se comparte la cámara, entonces resta, corta como la Sí, imagen un poquito, entonces hay que uno volver a acomodar. sí, hay que acomodar acá. Yo también estoy en lo mismo. Bien, Qué bueno tenerte nuevamente, Pastor. Bueno, damos la bienvenida a las personas que se siguen conectando. Ya tenemos personas conectadas desde Ecuador, desde Venezuela, acá de Chile. Saludos a mi tío Gustavo por allí, a Samuel. Y bueno, la bienvenida a todos los que se van a seguir sumando. Les comento pues que hoy vamos a tener un tema súper interesante. Para ello hemos tenido como invitado nuevamente por petición de una encuesta que hice a través de la plataforma de Instagram, quienes habían visto el live de posmodernidad, religión e ideología de género y quienes deseaban verlo, y el resultado fue un 100% de personas que querían verlo nuevamente. Y a pesar de que muchos también lo habían visto y otros contestaron que no habían tenido la oportunidad de verlo. Para ello hemos querido invitar pues al pastor Jorge Isea, él es venezolano. Voy a leer, me voy a permitir leer un poquito lo que es su ficha técnica, su preparación académica. Además de ser pastor, tiene dos carreras en filosofía y teología, es licenciado en ambas carreras, además tiene maestría en ambas carreras y un doctorado también en teología. Además de todo eso, también ha desarrollado como eh, profesor en tres de las universidades más importantes de nuestro país, como lo es la Universidad del Zulia, Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, la Universidad de las Fuerzas Armadas de Venezuela y la Universidad José Gregorio Hernández, dictando cátedra en el área de filosofía, de lógica. Está en el área de posgrado, sociología del conocimiento, escatología, hermenéutica, entre otras. No quisiera entrar en muchos detalles sobre digamos, los talleres que puede desarrollar, porque vamos a pasar un buen rato por acá con la preparación del pastor, así que dejo esto por acá entredicho para que las personas que están viendo esta entrevista sepan de que hemos buscado una persona bien capacitada en el tema, bien preparada, porque es un tema que en las últimas semanas ha tenido bastante revuelo, y creo que hay muchas personas que conocen al respecto de la ideología de género, de la agenda LGBT. Otros conocen medianamente, otros creen conocer y otros sencillamente no conocen nada. La intención de esta entrevista y de esta charla es que podamos documentarnos, aprender lo que hay detrás de todo esto y que realmente tengamos material para poder tener un criterio propio y una postura ante esta agenda que se presenta a nivel internacional. Antes de comenzar, Pastor, quiero darte algunos segundos para que usted
puedas saludar a las personas que ya están conectados y a los que se van a conectar posteriormente. Bueno, no, estoy muy, muy contento y honrado de poder una vez más encontrarnos en este maravilloso espacio. Y creo que, bueno, con un tema que tiene una profunda pertinencia. Ya tú bien lo has dicho, es uno de los temas de actualidad, es uno de los grandes desafíos apologéticos que la Iglesia tiene en su interacción misionera y cultural. Y no podemos ser indiferentes ante este tsunami de realidades jurídicas, culturales, políticas y espirituales que más temprano que tarde, quizás en la experiencia venezolana, es una de las experiencias más ingenuas con referencia a este tema, pero ya en Chile, Argentina, en el Cono Sur, se ha adelantado bastante en los términos de esta agenda. Así que bueno, para mí, una vez más, es un honor y un placer estar compartiendo contigo este espacio. Gracias, pastor. De verdad que una de las cosas que quiero felicitar y decirlo públicamente es la humildad y la disposición que tiene el pastor para poder llevar a cabo esta conversación. No duda ni un instante en poner su tiempo, en su apretada agenda para poder conversar con nosotros y educarnos al respecto. Antes de iniciar, creo que es pertinente, lo hice la vez pasada también, dejar muy claro que nosotros como ministros del Señor tenemos una postura bien frontal. Y a pesar de tener una postura bien frontal, estamos totalmente de acuerdo en un punto, y es que estamos digamos, en desacuerdo a todo aquello que signifique discriminación, la denigración de la persona, el escarnio hacia alguna persona, que se pretenda socavar por su ideología, por su religión, por su nacionalidad, por su color de piel, por alguna tendencia, todo aquello que sea discriminación a la persona, estamos totalmente en desacuerdo de eso, pero es importante que las cosas también se llamen por su nombre, que las cosas se establezcan de manera correcta, y ante ese marco vamos a desarrollar pues esta conversación, que se llama religión, posmodernidad e ideología de género. Saludamos a los que se están conectando, que nos están saludando por allí, sean todos bienvenidos. Pastora, iniciemos por donde tenemos que empezar, porque el tiempo es corto. Sí, señor. ¿Qué es la ideología de género? ¿Cómo podemos definirla? Bueno, la ideología de género, me voy a permitir tomar la definición que Agustín Laje y Nicolás Márquez en su libro, El libro negro de la nueva izquierda, nos propone. De alguna forma son dos intelectuales argentinos que se han dado a la tarea, uno como politólogo, otro como abogado, pero son dos brillantes expositores e intelectuales argentinos que definen la ideología de género a todo este plexo simbólico de ideas, este conjunto de ideas y de orientaciones filosóficas y antropológicas, como el conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos totalitarios pretenden interpretar la sexualidad humana en términos eminentemente sociales y culturales. Esto en el argot de la sociología contemporánea, invocando a Peter Berger y Thomas Luhmann, sería el equivalente a interpretar de que la sexualidad humana es entendida no como una realidad, la sexualidad es interpretada como una construcción social. El hombre no es o no viene determinado por una naturaleza, por una realidad objetiva, fáctica, que científicamente puede evidenciarse, sino que el hombre en última instancia, como lo diría Judith Butler, una de las grandes teóricas del feminismo postestructuralista, terminan diciendo, de alguna manera el sexo siempre fue género. En última instancia, la sexualidad humana debe ser interpretada como una construcción social. En esto, para ponerlo en vocabulario más sencillo, es la autopercepción del sujeto la que determina su identidad de género y no, de alguna forma, la naturaleza y las realidades orgánicas, biológicas que así lo determinan. Es decir, digamos, la anatomía genital masculina y femenina no son los elementos que distinguen y que le dan identidad, en este caso, a la sexualidad humana, sino que el hombre construye su identidad sexual a través de sus elecciones personales. Y en estos términos ya se ha adelantado tanto que por lo menos en las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, han interpretado ya la posibilidad de que por lo menos 110 géneros y 110 formas de autopercibirse como realidad simbólica y cultural
hoy son susceptibles de ser interpretadas de forma legítima por la Organización de las Naciones Unidas. Pero es Esto es a tremendo grandes eso. rasgos el gran debate que tenemos hoy. Sí, señor. Es tremendo. Y una de las cosas que realmente choca cuando esta definición que la he escuchado anteriormente se expone sobre todo a feministas, personas que están apoyando esta agenda, cuando se define como anticientífico, es de alguna manera algo que les choca de frente. ¿Por qué podemos decir que es anticientífico? Es anticientífico porque hay una evidencia fáctica, que era concreta, y es lo que la experiencia empírica demuestra. Hay realidades que orgánica y biológicamente no podemos negar. Se le acusaba de alguna forma de conservadurismo a la postura de interpretar la sexualidad en términos biológicos, en términos orgánicos, pero es que hay una realidad genética y una realidad científica incontrovertible, y es que el hombre tiene características genéticas, tiene un conjunto de cromosomas que le dan identidad sexual, ¿verdad? Y que de alguna forma nuestras interpretaciones sociales no pueden modificar nuestra identidad biológica. El hombre nace con realidades biológicamente determinadas que no puedes soslayar, que tú no puedes negar, que tú no puedes de alguna forma cerrar los ojos y sencillamente decir que esas realidades son inexistentes. Y prácticamente lo que inaugura el planteamiento, en este caso en el libro más importante del feminismo contemporáneo, estamos hablando del segundo sexo, de Simone de Beauvoir, donde se afirma diciendo de que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Con esto ya está diciendo de que desconoce ese elemento biológico, ¿verdad? Que de alguna forma puede darle identidad a la feminidad, y generalmente uno sabe que el sexo biológico confiere una identidad a la persona en su porvenir, y que de alguna forma la naturaleza nos impone ciertos límites y nos impone ciertas condiciones para nuestra identidad, que de alguna forma el feminismo, siguiendo las tesis, en este caso de Jean-Paul Sartre, cuando afirmaba en esta sentencia, en este apotegma fundamental del pensamiento contemporáneo, donde él afirmaba diciendo de que la existencia precede la esencia. Con esto nos quería decir de que esencialmente el hombre construye su identidad, el hombre es cualquier cosa, de alguna forma, más allá de los límites biológicos, orgánicos o fácticos, el hombre construye su identidad y el hombre llega a ser lo que él decide ser. Y en este caso, el lesbianismo, las posturas y cualquier forma de parafilia y de conducta sexual desviada puede tomar esta plataforma epistémica filosófica como un auténtico fundamento para la justificación, para la legitimación de gran parte de estas conductas disociadas de la verdad y de la moral cristiana. Decimos que es anticientífica porque esencialmente está rivalizando con lo que la evidencia científica enseña. El hombre, quiéralo o no, porque así se haya hecho una manipulación médica de su miembro genital, así el hombre de alguna forma diga que se hizo una operación para la modificación del sexo, tristemente tengo que decirle que esa persona que puede llegar a amputar incluso su miembro viril, a lo que cumpla 40 años va a tener que hacerse un examen de próstata. Y no va a poder negar esas realidades biológicas, no va a poder negar esas realidades aún genéticas que de alguna forma son evidentes y que lamentablemente esta ideología ha tratado de desmentir, ha tratado de descalificar y se ha dado a la tarea de alguna forma de, utilizando todos los recursos que las ciencias contemporáneas de las ciencias humanas nos disponen para desmentir el arraigo de la identidad biológica en su plataforma fáctica y científica. ¿Dónde quedaría entonces la anatomía, fisiología, embriología, genética? ¿Dónde Pues quedaría neurociencia, biología? En para este ellos eso caso. no existe, y de hecho ese el gran esfuerzo es tratar de desmentir ese arraigo. Vamos a tener que interpretar la sexualidad por mi autopercepción. Y si es mi autopercepción la que define mi identidad de género, entonces yo puedo autopercibirme, ¿verdad? O hay tantas formas. Ahorita vemos que la comunidad LGBTI, vemos que son lesbianas, los gays, bisexuales, ¿verdad? Transexuales e intersexuales.
Entonces nos encontramos con un mosaico variopinto de realidades, de autopercepciones que hoy de alguna forma, de manera totalitaria, pretenden imponerse en las legislaciones del mundo contemporáneo. Bueno, como era de esperar en los países del llamado primer mundo, estas legislaciones han tomado tanto cuerpo que tengo hermanos, por lo menos amigos y hermanos en la fe en el Canadá y en los Estados Unidos, que me llegan a afirmar que si tú empleas, por ejemplo, un artículo masculino, por un gesto de cortesía, tú quieres llamar señor a un caballero, y si esa persona se siente ofendida porque tú le has dado un artículo masculino cuando él se autopercibe como femenino, entonces de alguna forma tú te puedes ver expuesto incluso a la judicialización y te puedes exponer incluso a una multa de unos $20,000 por tú presumir cuál es la identidad de género de esa persona. Imagínate la distancia social, no ya por razones del COVID-19, sino por razones ideológicas, jurídicas y políticas, que esta comunidad de forma totalitaria está empleando el Estado para imponernos su autopercepción como la única forma posible de autopercibirse o de autopercibirnos. Con razón dijo el teórico de la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad de Ontario, Jordan Peterson, bueno, que el Estado de Canadá, si alguien se autopercibe como un pájaro, en lugar de yo llevarlo por un brazo y llevarlo para atención psiquiátrica, lo que el Estado me impone es que yo le tengo que dar al piste. Tengo que reconocer su derecho a autopercibirse como un pájaro, y esto, si tú me lo planteas, esto parece inocuo y parece un elemento de fantasía planteado en estos términos, pero yo te decía, y si llevamos estas tesis a sus últimas consecuencias, y si nos ponemos un poco creativos y le damos una hilvanación argumentativa, hacemos una deducción natural partiendo de estas premisas. Pues la deducción que podemos inferir es que si la autopercepción es la condición para mi identidad, ¿qué te parece si yo me autopercibo como un Dios? Y yo digo, bueno, yo tengo el derecho y la comunidad política tiene el derecho de reconocer mi autopercepción, y yo me autopercibo como una divinidad, y yo necesito entonces que la gente reconozca que yo soy un Dios, y el que se niegue a rendirme culto lo voy a acusar por crímenes de odio porque no me está dando el reconocimiento que mi autopercepción de alguna forma impone. Esto es un auténtico delirio, es un auténtico delirio. Y yo creo que se puede fantasear hasta niveles inimaginables. Ya estamos hablando no solamente de la comunidad gay, la comunidad lésbica, bisexual, transexual, estamos hablando de la generación, se está hablando de los transedad, una persona que con 55 años decide interpretarse como una niña de 6 años. A lo que Y ocurre el en Estado Canadá. tiene que... Eso está ocurriendo, sí, señor. Y asiste al Bueno, jardín. imagínate. Bueno, y fíjate el peligro. El Estado, garantizándole el derecho a su autopercepción, está violando los derechos de los niños, porque tú sabes el riesgo de que al que se expone un niño, en que un adulto mayor pueda manipular e interpretarse como homólogo en términos de desarrollo evolutivo, en términos de desarrollo personal. Hay serios debates que comprometen la integridad de la familia y de la identidad del niño en su desarrollo evolutivo. Pero ellos consideran... Pastor, imagínese, disculpe que lo interrumpa, imagínate, por ejemplo, en este mismo caso que estás colocando como ejemplo de autopercibirse como un Dios, llevémoslos de algún modo a otro lugar, a otro terreno. Imagínate a un hombre que se autoperciba mujer, pero que sea un atleta y quiera ir a los Juegos Olímpicos. Imagínate que vaya a los Juegos Olímpicos y sea un pugilista, un boxeador, claro. y él, su sueño es ser campeón olímpico de boxeo, pero él se autopercibe como mujer. Entonces, imagínate la postura de todo el gremio, ¿con quién lo ponemos a pelear? De hecho, ya ha sucedido. Ya ha sucedido. Tenemos casos de atletas transgénero que interpretan, bueno, que se deben reconocer sus derechos a la autopercepción como una mujer, y de alguna forma, imagínate, competir como un pugilista con una mujer cuando las condiciones biológicas de un hombre, aun cuando él se autoperciba como mujer, siguen siendo una realidad fáctica e incontrovertible. Bueno, es de esperar que gane el campeonato un hombre que tiene ventajas de alguna forma en términos de desarrollo muscular, en términos de fuerza, de resistencia física,
en verdad es una absoluta locura. Y Lo estas que realidades, ocurrió con el Miss España. Eh, ese o es sea, el caso célebre. por ejemplo, yo que tengo una niña de 19 años, bueno, ya es una mujer de 19 y en su adolescencia Sí. participó en varios eventos de belleza. Usted sabe que las mujeres venezolanas, eso es parte de su cultura y cuando nacen Ujú. bendecidas físicamente, pues les gusta participar en ese tipo de eventos. Y yo me ponía a pensar, me parece una falta de respeto, vuelvo y repito, sin discriminación alguna, pero me parece una falta de respeto a todas esas damas españolas que Ujú. participaron, que les digan, ¿sabes qué? Te ganó un hombre. Es Eh, totalmente inaceptable. Me parece, bueno, es una, ahí sí hay una denigración femenina hacia la mujer permitiendo que eso ocurriese. Porque, bueno, bueno, esto ha llegado tan lejos, ¿sí? Ha llegado tan lejos que ya vemos a transgénero en debates, en concursos de belleza femenino y pueden, Miss Ucrania la sacan del concurso porque salió embarazada. Creo que fue Miss Ucrania la que sufrió de alguna forma esta contingencia, sale de la competición por ser mujer, por ser madre, pero le dan acceso a un hombre que se autopercibe como mujer y de alguna forma puede adelantar esta campaña pro ideología de género. Estamos en un pastor, mundo que está de cabeza, sin duda sí, alguna. totalmente, totalmente. Pastor, muchas personas que están, digamos, en esa condición y abrazan esta agenda LGBT, de alguna manera eh, ellos se sienten como que existe una asociación que les permite reivindicarse o lucha por sus derechos y de ser reconocidos. Ok. Existe detrás de toda esta agenda LGBT un interés político con un movimiento político con intereses económicos. Sí, es la lectura. Hay dos tesis interesantes. Entre ellas está la tesis del libro negro de la nueva izquierda, que hace un momento cité, de Agustín Laje y Nicolás Márquez, que interpreta que esta es una agenda que adelanta de alguna forma a la izquierda, tratando de construir un nuevo sujeto revolucionario. Ya el proletario contemporáneo no está pensando en cambiar de sistema, sino en cambiar de camioneta, porque hoy el proletario, paradójicamente, lamentablemente para la escatología marxista, el final de la historia o el proletario de gran parte de los vaticinios que él hizo en sus tesis históricas no se cumplieron. Y hoy el proletario, paradójicamente, el capitalismo ha sido uno de los sistemas que mayor número de pobres ha sacado en la historia. Curiosamente, el capitalismo, lejos de estar feneciendo, está muy fortalecido y hoy tenemos economías que rivalizan y a pesar de, por ejemplo, que China, que afirma ser un Estado socialista, Social, sí. tenemos una apertura de libre mercado que ni siquiera la podemos conseguir en algunos países del llamado mundo occidental. Sin embargo, este sujeto revolucionario necesita una transición y ya no puede ser el proletario, ese que está esperanzado en su redención económica, en la consecución del sueño americano, el sujeto revolucionario. Necesitamos construir un nuevo sujeto revolucionario y el esfuerzo de Nicolás y de Agustín es tratar de interpretar de que la nueva izquierda, el discurso de la New Left, trata de ver en la ideología de género una construcción que permita la configuración o la aglutinar a gran parte de los sectores disidentes de la sociedad con el propósito de elevar a todas estas comunidades disidentes como el nuevo sujeto revolucionario de la lucha de la izquierda contemporánea. Esta es la lectura que da Agustín y Nicolás Márquez a grandes rasgos. Estoy siendo poco riguroso por razones de tiempo, pero a grandes rasgos está la izquierda en la necesidad de un nuevo sujeto y se impulsa desde la nueva izquierda, desde las posturas neomarxistas, desde la escuela de Frankfurt, esta visión, ¿verdad?, de la deconstrucción de la sociedad para subvertir el orden cultural y de alguna manera subvertir el orden político. Tenemos que desmontar el discurso del poder occidental para replantearnos, reconfigurar una nueva gramática del poder. Sin embargo, el Pastor, hermano César Vidal Manzanares da una lectura distinta. Me ibas a preguntar algo. sí, porque
hay una institución que se llama, y no sé, quiero que usted me corrobore, no sé si está vinculado o es una de las organizaciones que está impulsando esta agenda, y es Planned Parenthood, Muy bien, claro. que Es financia Planet de Parenthood. alguna manera. Y aquí es donde viene el esfuerzo del hermano César Vidal, que nos brinda una interpretación donde comparte plenamente el carácter subversivo y la subversión de valores que el vocabulario gramsciano, esta agenda persigue, la destrucción de Occidente a través de la destrucción de los grandes valores que la espiritualidad cristiana le confirió. Pero el hermano César Vidal Manzanares, este brillante intelectual español, considera de que no es una agenda solamente de la izquierda. Esta es una agenda que aglutina tanto los esfuerzos de la izquierda universal como de la derecha y de los grandes sectores financieros internacionales, entre ellos empresarios que adelantan estas agendas como George Soros, Bill y Melinda Gates. Nos encontramos que es un esfuerzo que les propio a las Naciones Unidas y al Fondo Monetario Internacional, en donde se le impone a los países que han sido deudados y que por razones de sus agendas populistas hoy se encuentran esclavas de estas agendas, se les impone desde el Fondo Monetario Internacional la implementación de estas agendas como una condición para refinanciar e impulsar el desarrollo financiero de las naciones. Nos encontramos ante un auténtico esfuerzo, no solamente de un sector político del mundo, sino un esfuerzo global. Y el hermano César Vidal ha tratado, bueno, George Soros tiene un libro que lleva ese mismo nombre, es un esfuerzo globalista. No hay que confundirlo con la globalización. Este es un esfuerzo de homologación en donde se persigue la destrucción de la identidad nacional, donde se persigue la destrucción de la identidad de las naciones y crear de alguna forma una estructura política hegemónica mundial, global, que aglutine bajo un solo rostro todo el esfuerzo de integración política, todo un esfuerzo de integración cultural para la disolución de las identidades nacionales y la reconfiguración política del mundo. El nuevo orden mundial, en otras palabras, es una agenda muy concreta de estos sectores, tanto de derecha como de izquierda, pero son poderes muy influyentes. Estamos hablando de las grandes cadenas y corporaciones. No hay algo que Netflix hoy, por ejemplo, no comprometa con estas agendas. Por ejemplo, hay una serie muy hermosa que yo la vi en los años 80, cuando era un niño, Andy Green Gable. Usted puede ver cómo en esa agenda pro-LGBT, Netflix incorpora 2 capítulos en esa extraordinaria serie, 2 episodios pro-LGBT que de alguna manera sorprenden. En plena era victoriana, me vas a hablar tú que habían fiestas lésbicas y fiestas, orgías gay, en plena era victoriana. No, esto Claro, es un anacronismo, es un exceso, es un esfuerzo por la implementación y la subversión de los valores, y en estos términos, en los que la iglesia es tan ingenua, en la que la iglesia se ha negado a debatir, en la que la iglesia, tengo que decirlo, José Francisco, se ha negado a formarse. Tenemos un tsunami de realidades que van de alguna forma a socavar y a desafiar abiertamente, que nos están poniendo a nosotros como iglesia al margen de las leyes. Con esto te quiero decir, y lo estoy diciendo con una voz de urgencia, no casar a una pareja homoparental dentro de muy poco va a ser un delito. Negarme de alguna forma a yo reconocer la autopercepción de un homosexual y afirmar lo que la Biblia dice, de que la homosexualidad es pecado, y no tenemos, y reitero lo que tú dijiste muy sabiamente al inicio de la entrevista, no es una campaña contra la homosexualidad, es una campaña contra aquellos que pretenden instrumentalizar, ¿verdad?, estas orientaciones sexuales con propósitos políticos. Yo, en verdad, creo que la homosexualidad es tan pecado como la fornicación, como el adulterio, y es un evento contra natura, pero creemos que todo pecado no podemos estar nosotros, cual fariseos, arrojándoles piedra a los homosexuales, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos luchas personales en otros ámbitos. A lo mejor la lucha de otro interlocutor no es la homosexualidad, sino la promiscuidad. Pues tanto la promiscuidad como la homosexualidad te llevarán directamente a la condenación eterna. Pero no podemos nosotros con un discurso de persecución, de inquisición, tratar de denigrar la condición del homosexual. Para mí es pecado burlarse de un homosexual.
Yo por creo que supuesto. burlarse de un homosexual o de cualquier persona no traduce la expectativa que Dios tiene para con la iglesia. Yo Sin escribía, embargo, adelante. no, no, concluye, pastor, concluye. Bueno, lo que quería decirte es que decir que la homosexualidad es pecado y que los homosexuales, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, decir algo que puede herir la susceptibilidad de esta comunidad, dentro de muy poco será un delito y nos van a judicializar por razones, por delitos de odio, por sencillamente brindar una exposición objetiva de la fe que tú y yo hemos abrazado. Estamos ante un profundo riesgo del desconocimiento de leyes y de libertades civiles que costaron mucho esfuerzo a la iglesia moderna y contemporánea, y que la iglesia, de forma inadvertida, hoy está a punto de perder, porque estas agendas se están adelantando solapadamente al margen y a la espalda de gran parte del consenso democrático de nuestra nación. Así es. Yo escribía, le iba a decir, escribía en estos días algo como esto: si Jesús no arrojó la piedra, yo tampoco la arrojo. Pero sin embargo, cuando leemos ese fragmento de la mujer que la consigue en adulterio, Jesús igual llama a la situación por su nombre cuando la confronta, a pesar de que Sí, no la señor. condena, a pesar de que no la condena, de que no la apedrea, la confronta y le dice: hey, no peques más. Yo tampoco te Vete y no condeno, peques no más. peques Así más. es. Entonces Así llama es. igual la situación por como se debe llamar, por su nombre. En estos días también usted comentó, Así bueno, es. está diciendo que Netflix tiene una campaña. Estaba viendo una serie en paralelo con mi hermano, la misma serie, y yo iba un poquito más adelantado y casi al final de la serie, el discurso que da la protagonista, pastor, parece un discurso sacado exactamente de la filosofía de Judy Butler. La descomposición natural de la mujer se construye idéntico. Era una abogada que motivaba eso y de alguna manera propiciaba que no solo el amor estaba dado entre un hombre y una mujer, y entonces venían escenas de lésbicas y homosexuales donde promueve Netflix este tipo de circunstancias. Realmente es un bombardeo permanente a través de las distintas plataformas que hoy por hoy alcanzan la mayor cantidad de personas. Quiero salirme un poquito, pastor, porque hace unas semanas atrás un reconocido periodista venezolano, Luis Olavarrieta, hizo una descripción de lo que era el MAP y Ok. un poquito sobre el MAP y sobre la pedofilia. Sin embargo, mientras lo estaba desarrollando, uno parecía ver que iba como por buen camino. Pero cuando concluye la entrevista, finalmente la intención es tratar de desvincular todo lo que tenga que ver pedofilia y MAP o pedrastía con la agenda LGBTI. Definitivamente era su intención. Hoy por hoy no pertenecen directamente a la agenda, la pedofilia, o estos partidos o estas asociaciones pro pedofilia o pederastías no pertenecen a la agenda LGBTI. Pero ¿qué impide que posteriormente esto se pueda dar? Nada, nada. Y de hecho, la conclusión que podemos inferir es que hasta que el esfuerzo de estas comunidades no logren su transición hegemónica, la transición de monopolizar el poder de alguna forma, no se puede visibilizar las vinculaciones que tiene la pedofilia con el movimiento LGBTI. Es una absoluta hipocresía, es en verdad una falta de consistencia filosófica, de lógica. Yo te insisto, no es un tema de prejuicio, no es un tema de, como me dijo una interlocutora en mi debate en Podium, qué barbaridad lo que faltaba para la homofobia venezolana, que un pastor identificara pedofilia con homosexualidad. O sea, no le da vergüenza decir eso en televisión nacional, que la pedofilia y la homosexualidad son lo mismo. Es un tema, ahí es donde se ve cómo gran parte de los promotores y defensores de este movimiento desconocen la filosofía y los grandes postulados antropológicos, filosóficos, epistémicos que se esconden detrás de este sistema. Lo que se nos está diciendo, y permítanme, me voy a tomar la atribución de leer algunos fragmentos de algunos teóricos del movimiento LGBTI, para que tú puedas ver en los labios mismos de estos mentores, de los mismos promotores de estas ideas,
cómo se promueve no solamente la pedofilia, sino también el incesto. Teóricas como Firestone llegó a afirmar de que la primera felación que debe tener un niño la debe tener con su propia madre. Son los teóricos que con absoluta convicción podemos llamar teóricos de la perversión. Y permíteme leértelo para que tú veas que no es una calumnia, Adelante. no es un argumento ad hominem, no es un argumento de espantapájaros. Yo no estoy inventando argumentos para descalificar a mis interlocutores y oponentes. Pero mira, por ejemplo, lo que dice la Firestone en su libro La dialéctica del sexo. Al principio, en el periodo de transición, las relaciones sexuales serían probablemente monógamas, porque ellos no tienen reparo en decir de que deben destruir la familia la familia heterosexual, heteropatriarcal. Eso no hay ningún, Beatriz Preciado dice, hay que destruir esa familia. Así, sí. Después de declarar la guerra, la visión bíblica de la familia, nos dicen que esta transición en primera instancia pueden ser relaciones probablemente monógamas, incluso si la pareja decide vivir con otros. Está hablando de poligamia. Sin embargo, después de muchas generaciones de vida no familiar, porque persiguen la destrucción de la familia, nuestras estructuras psicosexuales podrán alterarse tan radicalmente que la pareja monógama se volvería obsoleta. Solo podemos adivinar lo que podría reemplazarla. Quizás matrimonios por grupos maritales transexuales, los cuales también involucran niños mayores. No lo sabemos. Ella está abriendo el portal, la caja de Pandora, y dice, desde esta concepción filosófica, aún el matrimonio entre familiares y matrimonios poligámicos y matrimonios con niños pueden ser una realidad. Esto es algo, si el niño puede elegir relacionarse sexualmente con los adultos, incluso si él debe escoger su propia madre genética, no habría razones a priori para que ella rechace los avances sexuales, debido a lo que el tabú del incesto habría perdido su función. Las relaciones con niños incluirían tanto sexo genital como el niño sea capaz de recibir, probablemente considerablemente más de lo que ahora creemos, porque el sexo genital ya no sería el foco central de las relaciones, pues la falta es que da pudor leerlo. Da pudor leer lo que están diciendo. La falta de orgasmo no presentaría un problema grave. El tabú de las relaciones adulto, niño y homosexuales desaparecería. Estamos ante lo que Beatriz Preciado llama, pues tenemos que adelantar una deconstrucción de esta familia heteropatriarcal falocéntrica. Esta concepción en la que ellos nos reprochan de genitalistas, en verdad no dejan de pensar en los genitales estos teóricos de la perversión. Pero lo cierto es que nos encontramos ante una confesión explícita en donde Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, nos encontramos con los grandes teóricos del mayo francés, Jacques Derrida, haciendo apología en el diario Le Monde en Francia, en el año 77, demandando la despenalización de la pedofilia, porque eso era una absoluta hipocresía, claro, desde su concepción filosófica. Después que tú destruyes la naturaleza del hombre, la autopercepción y la fantasía se convierte pues en los límites, y cuando la imaginación es el límite, en realidad no hay límites. Ya no solamente se habla de matrimonio homoparental, ya no solamente se habla de uniones lésbicas. En honor a la verdad, la comunidad pedofílica dice, si tú puedes casarte con un hombre y una mujer se puede casar con una mujer, ¿por qué yo no tengo el derecho legítimo de amar a un niño? Claro. ¿Por qué el niño no podemos tener, y utilizan eufemismos como este, ya no son pedofilia, son relaciones intergeneracionales? Claro, sí. Y el argumento es que nadie puede enseñar mejor a un niño a tener sexo que un adulto, y por lo tanto, ¿por qué no? Es una absoluta hipocresía de esta comunidad no ver las vinculaciones que tiene este movimiento filosófico con estos teóricos de la perversión. Están tan enceguecidos. Quiero complementar con lo que usted está diciendo, sobre todo por si existe alguien que todavía le queda alguna duda. La historia del movimiento gay norteamericano viene impulsado a través de un hombre que se llama Harry Hayes. Sí, señor. Y este caballero es el fundador de dos fundaciones muy reconocidas pro LGBT en los Estados Unidos, como es la Sociedad Mattachine y las Hadas Radicales. Son las dos principales sociedades norteamericanas que impulsan
la agenda LGBTI. Sin embargo, años después, este mismo caballero forma otra La asociación NAPLA. que se llama NAMBLA y que, en otras palabras, es la asociación más grande que impulsa la pedofilia. Hay países donde no marchan juntos, no por concepciones ideológicas o filosóficas, sino por cuestiones políticas. Es decir, a la agenda LGBT en este minuto no le es favorable una vinculación directa con la pedofilia. Pero en los Estados No. Unidos, el mismo hombre que impulsa la agenda LGBT es el mismo hombre que crea la asociación que impulsa la pedofilia. Entonces, aquí podemos ver exactamente cómo caminan de la mano uno con nosotros. Es cuestión de tiempo. Leía algo en estos días que me lo compartió uno de mis hermanos que es médico y está conectado también, saludos para él, que están utilizando algo que se llama la ventana de Overton. Sí, es un instrumento sociológico. Entonces, Sí, para ir naturalizando, y se puede hacer de lo bizarro y de lo de lo escandaloso, se puede imposible. incluso legalizar. Es Exacto. correcto. Fíjate, y es que en realidad se logra. A nadie se le podría ocurrir, por ejemplo, que los campos de concentración nazi tuvieran un estatus legal. Era lo que de alguna forma nos recuerda eh, gran parte de la intelectualidad de posguerra, es que no es que era un tema de muerte, es que era una forma industrial, institucionalizada de muerte. Esto de alguna forma podemos ver cómo lo bizarro se puede convertir en algo institucionalizado, jurídicamente respaldado, y hay instrumentos en donde podemos ir transicionando la percepción de esas realidades hasta convertirlas en normas sociales. Ese es el gran esfuerzo que la Ventana de Overton como estrategia para la institucionalización social, para la reconfiguración simbólica de la interpretación del mundo, persigue. Los medios de comunicación, la música, el arte, la Influencia. literatura, el cine, personalidades, la farandularización, farandularizar gran parte de este debate, poner a un líder influyente a hablar en pro de estas ideas, va como que modificando la percepción de esos eventos y poco a poco lo que antes resultaba bizarro hoy se considera absolutamente legítimo. Ese es el gran esfuerzo que persigue de alguna forma este movimiento y que hay que declararlo. Es tan consistente la vinculación de la pedofilia con la ideología de género como es consistente la autopercepción de la transedad o la objetofilia, porque después de todo hay una mujer que dice que ella está casada con una estación de tren y aparentemente esa mujer dice que en la estación de tren y ella entraron en un matrimonio. Tú puedes creer cómo estos delirios, de alguna forma, borraron los límites de la racionalidad y estamos ante lo que yo interpreto después de que Nietzsche dijo que Dios había muerto para la conciencia del hombre moderno y contemporáneo. Estamos ante la transición de la muerte de Dios nietzscheana a la muerte del hombre post-Foucaultiano. El hombre moderno se divorció de Dios y hoy nos encontramos ante la muerte de la identidad, de la dignidad humana. Ese mismo hombre que se negó a reconocer en Dios el valor y su dignidad, el Dios que le confirió identidad al hombre, pues, y lamentablemente estamos en una bancarrota en donde ya ni siquiera la feminidad, que era uno de los grandes objetivos de la lucha feminista, hoy puede reconocerse. Monique Wittig, por ejemplo, llegó a la conclusión de que además de que Judith Butler así lo dice, la mujer no existe, Monique Wittig dice, resemantizando el planteamiento de Simone de Beauvoir, dice, no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Monique Wittig dice, no se nace mujer y no hay por qué llegar a serlo. Es mejor ser lesbiana que mujer. Y el lesbianismo es una forma de insurgencia cultural. Nos encontramos ante posturas que de concretarse estarían planteando la desaparición de la raza humana. Y hoy nos encontramos con personas que están en un auténtico delirio, confirmando lo que la Escritura dice, de que cuando no quisieron recibir el amor de la verdad, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer lo que no conviene.
Estamos ante la auténtica muerte de la razón, ante lo que el sentido común evidencia, y esto es lo que Nicolás Márquez, un hombre con un verbo encendido, torrencial y con una voz urgente, llega a decir: hoy hemos tenido que desenvainar la espada de la razón para demostrarle al mundo que el pasto es verde. Claro. Demostrar lo evidente, demostrar lo que a todas luces es una realidad evidente. Claro. Y algo que quiero complementar, pastor, es que estos padres de estas filosofías que esta gente están tomando, como Sartre, como Beauvoir, son abiertamente ateos, declarados ateos. Y aparte sí, sin duda. Que eso es importante que la gente lo pueda entender y lo pueda reconocer. Desde muy pequeños se pronunciaron ateos. Y como figura estructurada, social, de matrimonio, no existía ninguna. De hecho, ni siquiera compartían domicilio. Entonces, si ese es el modelo que estamos tomando como referencia para la sociedad moderna en la que queremos vivir, entonces estamos totalmente perdidos. Yo escribía en estos días atrás algo que decía que el mundo no está mal por la maldad de los malos, sino por la apatía de los buenos. Si nosotros no hacemos frente a esta situación, tarde o temprano nos van a pasar por encima. Y esto es algo que en su momento, si no ponemos freno, si no alzamos la voz, indistintamente de que sabemos que nos van a juzgar, sabemos que nos van a criticar, que nos van a tildar de cualquier cosa que no se puede debatir, esto es algo que va a tocar la puerta de nuestra casa en algún minuto, y cuando eso suceda probablemente sea muy tarde, cuando pretendamos hacer algo y ya se convierta en ley. Sí, lamentablemente este tsunami, y te lo digo que es una realidad que hoy solapadamente, inadvertidamente la Iglesia no sabe a lo que se está afrontando y lo que le espera. Estamos ante agendas que interpretan que el único retroceso para que esta agenda logre concretarse es la presencia evangélica en nuestra región. Y por eso tú vas a ver cómo esto va a seguir encendiéndose. Tenemos, y tengo que decirlo desde acá responsablemente, tenemos un Vaticano muy preocupado por el crecimiento exponencial de la Iglesia latinoamericana. Nos encontramos ante estos lobbies LGBT y estas agendas globalistas que ven en la Iglesia evangélica el auténtico bastión de resistencia a estas agendas. Que se siga predicando que el matrimonio es entre varón y hembra, que se siga predicando la suficiencia y la inerrancia de las Escrituras, que se siga predicando y enseñando que los valores de la espiritualidad cristiana, esto es algo que Occidente no puede desconocer. Las grandes conquistas jurídicas, políticas y culturales de Occidente se las debemos al cristianismo. ¿O es que se le olvida al pensamiento moderno y contemporáneo que de dónde viene la noción de la esclavitud? ¿De dónde venía la idea de que el otro es inferior a mí? Esa es una concepción que Aristóteles enseñó en el libro La Política, que Alejandro Magno tenía por preceptor al mismo Aristóteles, y en su esfuerzo por universalizar los criterios del mundo griego, en este ejercicio de helenización, impulsó en su agenda global luego el mundo romano, y por asimilación posteriormente los estados nacionales europeos lo integraron, pero esta agenda que luego la doctrina católico-romana integra a través de Tomás de Aquino, de alguna forma interpretaba, mira lo que decía Aristóteles, que habían comunidades que eran intelectualmente inferiores y que había que oprimirlas, que había que de alguna forma mentorearlas, porque no tenían facultades intelectuales para el gobierno y para la autogestión de su desarrollo. Por lo tanto, el pueblo superior tenía la responsabilidad de tutorearlos. Esto fue lo que legitimó las ideas de que algunos teólogos llegaran a afirmar de que los indígenas latinoamericanos eran monos sin rabo. ¿Dónde dice la Biblia eso? En ningún lugar. ¿Dónde aprendió Occidente y nuestra cultura esas estupideces que costaron 19 siglos de luchas sociales? Lo aprendieron de la filosofía pagana, porque cerraron la Biblia y se le olvidó lo que Pablo escribió a los Gálatas diciendo: ya no hay varón ni mujer, no hay siervo ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús. En el siglo primero le estaban diciendo a la historia que no hay diferencias, no hay discriminaciones, la diferencia en función no hace diferencia en la dignidad. Pero lamentablemente Occidente tuvo que esperar mucho tiempo hasta que la Biblia fue abierta nuevamente en la Reforma Protestante, y los grandes esfuerzos y logros de la democracia contemporánea se la debemos a un libro
que le enseñó a Occidente lo que es la civilización. Sí, siglo Hoy XV ese más o menos, libro, pastor. estamos hablando del siglo XVI, con la Reforma Ya. Protestante, 1517, cuando ya en este caso Lutero clava las 95 tesis. Pero estamos hablando de que en el siglo XVI se retorna al testimonio sagrado como un instrumento de transformación social, y tú puedes ver que los pueblos que se acercaron a este libro, los pueblos que hicieron de su cultura este libro, fueron pueblos que adelantaron con creces a las experiencias contrarreformadas y católicos romanas. Tú puedes ver que los llamados pueblos del norte siempre adelantaron en términos educativos, culturales, políticos y tecnológicos a los pueblos que se resistieron a entender la espiritualidad desde una perspectiva bíblica. Y esto nos lo recuerda César Vidal en un libro que yo recomiendo abiertamente de su lectura a toda la comunidad evangélica, La influencia del cristianismo en el mundo occidental, donde nos demuestra histórica, ante evidencia histórica e incontrovertible, de que la necesidad de leer la Biblia, porque tú no podías ser reformado y protestante sin poder leer, porque tenías que leer la Biblia. Por Pues supuesto. eso hizo que la mayor parte de la comunidad norteamericana de puritanos, el 75% de sus hombres en el siglo XVII sabían leer y escribir. El 60% de la comunidad femenina. En la experiencia cuáquera, el 100%. Mientras que en la experiencia contrarreformada no hacía falta leer y escribir para ser santo. De hecho, tú podías ser un analfabeto sin necesidad de estudiar un libro, porque después de todo la aproximación del Vaticano es eminentemente litúrgica. Hoy preocupa que esa espiritualidad reformada está creciendo en Latinoamérica, le está enseñando al mundo que ese libro le enseña una nueva identidad al hombre, le enseña al hombre cuál es su auténtico rumbo, sentido, propósito, le enseña incluso a pensar políticamente, porque este libro le enseñó a los padres fundadores de los Estados Unidos que el hombre es malo por naturaleza. Y si tú le confieres el poder de forma irrestricta a un hombre de manera indefinida, siempre va a degenerar en tiranía, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así que necesitamos crear controles y balances, independencias de poderes. La Biblia tiene que volver por sus fueros como un auténtico instrumento de redención y de libertad para nuestro pueblo. Amén. Eso los tiene muy preocupados. Así tiene que ser. Y ahí tiene que estar nuestra mirada en las cosas que Dios ha establecido por años y que nos rigen como sociedad. Pastor, nos quedan Amén. 8 minutos, de los cuales yo quisiera tomar algunos pocos. Para culminar, como siempre, procuro terminar cada uno de mis entrevistas, de mis temas, llenos de esperanza, porque usted decía algo que es bien importante y es una realidad, el hecho de que no sea este nuestro digamos, problema, la lucha que podemos tener, la homosexualidad o lesbianismo. Igual tenemos otras cosas con las que luchamos. No podemos taparnos los ojos y no tener empatía con las personas que hacen de esto una lucha, que realmente quizás hasta muchos de ellos tienen el deseo porque han sido discriminados, porque han sido señalados, maltratados, hasta por sus propios padres, por su propia familia, despreciados, aislados. Muchos de ellos terminan suicidándose. Eh, es lamentable, y cuando investigamos un poquito la historia detrás de cada una de estas personas que sufren y padecen de homosexualidad, todos conocemos un homosexual, y yo puedo dar fe, pastor, de que tienen un corazón maravilloso. Son unas personas realmente bondadosas, aman a sus padres, pero que tienen una lucha. Y que nosotros como iglesia y como ministros de Dios tenemos que presentarles un camino diferente, una forma en la que ellos puedan conseguir una nueva oportunidad, porque la palabra también dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Pero yo quisiera que, y ahora me quedan menos minutos, que fueran tus propias palabras como pastor quien les permita y les deja esa puerta abierta para todos aquellos que puedan escuchar esta entrevista y puedan encontrar una salida en Cristo Jesús. Amén. Sabes que frente a esa lucha, frente a la realidad de profundos quebrantos y sentimientos de miseria, luchó el mismo apóstol Pablo en el capítulo 7 del libro de los Romanos. Dice: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y ahí tenemos una absoluta radiografía de la miseria del apóstol
en su evaluación subjetiva. Yo tengo luchas, tengo auténticos debates y la ley demuestra que yo soy pecador, estoy perdido. Cuando evaluamos nuestra vida desde la santidad de la ley y vemos a la ley como un espejo, evidenciamos que hemos fracasado. Pero la respuesta del Evangelio es esperanzadora, porque no solamente le ha dado una respuesta al heterosexual, ¿verdad? Que no debe ufanarse de que tiene mayores logros o virtudes que el homosexual. No, la Biblia es clara y nos dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que todos tenemos una deuda, unos en unos términos, otros en otros términos, pero todos estamos en deuda. ¿Cuál es la maravilla de la fe? ¿Por qué esto es una buena nueva? ¿Por qué lo llama el Evangelión? ¿Por qué es una buena nueva? Porque le está diciendo al hombre, tu naturaleza corruptible no te permite una comunión con Dios. Pues la propuesta de Dios es que por medio de la fe tú encuentres salvación y vida eterna y una nueva naturaleza. No estamos hablando de que tú te autopercibas diferente. Estamos hablando de una regeneración espiritual, de un nuevo nacimiento, una palingenesia, una auténtica restauración integral de tu vida. Eso es lo que la salvación, el soterios bíblico, que es la expresión griega, que se traduce también por salud, dependiendo del contexto, Dios nos está ofreciendo. Yo puedo salvarte, sanarte, reconfigurar tu vida, darte un nuevo comienzo, darte una nueva naturaleza. Y mira qué nivel de dignidad nos confiere ese nuevo encuentro, cuando nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y luego el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y me gusta mucho la traducción que hace, creo que la Biblia de las Américas, cuando dice, como si nunca hubieran sido. Es interesante, tú sabes, maravilloso que te den un libro en blanco para que escribas una nueva vida, la posibilidad de un nuevo comienzo, la posibilidad de una nueva historia, la posibilidad de una nueva naturaleza para poder vivir en libertad. Eso es lo que el Evangelio traduce como esperanza. Así que lejos de ufanarnos y decir, mira, yo estoy mejor que tú, no, yo fui un mendigo que conseguí el pan de vida, y como mendigo estoy diciéndoles, allá está el pan de vida, ven y comamos juntos, participemos de esa herencia gloriosa que nos reserva el Padre. Amén. Pastor, me quedan 2 minutos, pero quisiera utilizar uno para que pudiéramos orar. Claro. Oremos. Claro que sí. Oremos. Dios y Padre Celestial, gracias por este día, por este maravilloso encuentro, por la maravillosa ocasión que nos brindas en la eternidad de tu amor, de poder reunirnos en tu nombre a través de este medio. Yo ruego que todos aquellos interlocutores y personas que puedan ver este video puedan, oh Dios, entender nuestro anhelo de restauración, de vida, de libertad que tu Evangelio ofrece. Lejos de ser inquisidores o de ser policías morales, queremos señalar el auténtico rumbo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bendice, oh Dios, a todos nuestros interlocutores, aún los que no comparten nuestras ideas, y rogamos que tu grata y maravillosa bendición les acompañe. En el dulce nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Pastor, no quiero despedir, creo que me quedan algunos segundos sin antes darte las gracias por tu gran disposición, tu gran corazón. Miren, lo voy a decir abiertamente, me ha costado en muchas ocasiones poder fijar una fecha con los invitados. Tal vez por agenda, tal vez, no quiero, no sé, pensar en otras cosas, pero realmente cuando le dije al pastor Jorge, ustedes pueden ver la capacidad que tiene el pastor, toda su preparación académica, intelectual, espiritual, y tenerlo a disposición nuestra para esta conversación es realmente un lujo y es una bendición. Y cuando le dije, pastor, quiero invitarte a esto, me dijo, pongámosle fecha. Es más, le voy a comentar algo. La conversación pasada no pudo ser grabada por las fallas técnicas que tuvimos. Y cuando concluimos, le dije, pastor, no lo pudimos grabar. Y me dijo, si tú quieres, de una vez, volvemos a iniciar de nuevo. Ustedes saben cómo se llama eso, un corazón humilde y sencillo y dispuesto a trabajar para las cosas del Señor y que está pensando realmente en los demás. Por eso bendigo tu casa, bendigo tu ministerio, pastor, bendigo tu iglesia, la iglesia que Dios te ha entregado para que puedas pastorear. Bueno, me quedan 27 segundos. Quiero darles las gracias a todos los que se conectaron y los invito, porque me quedan algunos pocos live.
entre ellos el próximo miércoles, uno que se va a llamar Adoración más allá de una canción. El sábado voy a estar con mi papá en un tema que se va a llamar Teología y Ciencia. Oye, Realmente no se lo vayan a perder. Pastor, bendiciones. Les bendiciones.